Bien, Juan Carlos, un traguito de agua porque esto Excelente. es vida. Gracias, sí, yo ya la verdad es que tenía mucha sed y es vida el agua, sí que es vida, ¿eh? Sí, sí lo es. Así es. Dinos algo acerca del agua. Y vamos Mira, a ver qué aplicación tiene en la Biblia el agua. Esto me hizo recordar que cada 23 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para crear conciencia sobre la importancia del agua. Y sabes que pues se ha estudiado ya suficiente sobre los beneficios del agua, cómo limpia nuestros riñones, por ejemplo, cómo el agua es tan importante no solamente para el interior de nuestro cuerpo, todos los órganos, para el mejor funcionamiento de nuestra mente, la mejor circulación de la sangre, pero también cómo el agua limpia y regenera el cuerpo y cómo beneficia a cada uno de nosotros. Y sabes que el agua tiene un gran simbolismo en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué comparación, qué referencia tiene la Biblia con respecto al agua, o de qué manera el símbolo del agua tiene que ver con nuestra salvación? Es una buena pregunta, pero antes déjame decirte cuán importante es este elemento. Sin esto no hay vida. Ajá. Sin esto no hay vida. Por eso la misma palabra de Dios habla y Jesús mismo se representa a Él como el agua de vida. Es correcto. Y qué lindo. Y Él habla mucho acerca del agua. Y si nosotros se nos quitase el agua, que somos 70-75% de agua, quedaríamos un montoncito pequeñito. Y yo pienso que si Jesús es el agua de vida, también nosotros seríamos nada sin la vida que nos ofrece, que es comparable al agua. Bueno, la Biblia nos habla acerca de la importancia de una ceremonia que es hecha con agua, y es el santo bautismo. Y nos dice, somos sepultados juntamente con Él, dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con razón muchas veces, he escuchado sobre la tumba líquida. Ah, correcto. Bueno, es que el santo bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 3 cosas que Jesucristo hizo para salvarnos. Él muere, Él es sepultado y al tercer día resucita. Y Él dice, si ustedes ahora aceptan lo que yo hice para salvarlos, les invito a pasar por esa experiencia, confesar públicamente de que aceptan mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. Entonces, al hacer eso, ustedes me están reconociendo a mí como el Señor de sus vidas. Así que eso es algo muy importante. De esto se trata la salvación, ¿verdad? Por eso el bautismo es clave para demostrar públicamente de que a quién pertenecemos. Y Él dijo, tienen que ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados cambiamos de dueño, pertenecemos ahora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese es un mensaje universal, es un mensaje de todo el mundo, porque precisamente ese versículo que estás mencionando de Mateo 28, del 18 al 20, tiene que ver con que es un mensaje que todos debemos conocer y que todos debemos aceptar. Por supuesto, porque dice la palabra de Dios que envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuántos quiere salvar a Dios? A todos. O sea que es un mensaje universal. Por eso Él dijo que las personas deben ir, los ministros, los que conocen la palabra de Dios, ir por todo el mundo. Aquí tengo, Jesús les dijo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dice en San Mateo las últimas palabras que dijo a sus discípulos. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que lo que nos dice el Señor Jesús es que esto es tan importante, Él quiere salvar a todos. Ya hablamos acerca del regreso de Jesús y tenemos que estar listos. Y uno de los pasos de estar listos es justamente dar este paso del bautismo, justamente para poder nosotros estar en pie cuando Jesús regrese. Ahora, esto no es opcional, no es un asunto de que... Yo sé que hay mucha gente que está preguntando, ¿y qué es esto del bautismo? Bueno, podemos explicarlo un momentito más acerca de esto. No es suficiente entonces, con esto que estamos hablando, no es suficiente con creer. O sea, claro que la parte primordial es creer, pero hay que también tomar una decisión. Me encanta eso que dice, toda potestad me es dada en el cielo. Significa que con el mismo poder con el que Jesús vino a esta tierra, pero además dio su vida por nosotros y luego también volvió a tomar su vida con ese mismo poder,
nos da a nosotros la capacidad, la facultad de que si renunciamos al yo, si morimos al yo, si somos sepultados en esa tumba líquida, ese mismo poder también espiritualmente nos dará una nueva vida. No, de hecho, lo necesitamos por lo siguiente, es que todos somos pecadores. Y lo que el bautismo representa es el nacimiento de una nueva vida, así como cuando Jesús resucitó, cuando la persona sale del agua, símbolo que ahora comienza una vida nueva. Ahora, lo interesante de esto es, así como Jesús murió por los pecados, Él dice, si tú, al ser bautizado en esa tumba líquida, como mencionamos, tu pasado queda sepultado y naces a una vida nueva. Todo queda perdonado. Y entonces, así como se dijo del Hijo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Dios dice a cada uno, este es mi hijo, esta es mi hija. Anota nuestro nombre, dice, este es mi hijo, y se anotó para estar listo cuando yo venga. Es tendencia ahora escuchar en los medios de comunicación, en las redes sociales, que hay que reiniciar, que hay que empezar de nuevo. Incluso la palabra transformación, regeneración. Y en realidad aquí la palabra de Dios nos está hablando que la verdadera regeneración es esta misma. Nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es algo del corazón, es algo de nuestra mente, algo de nuestra relación personal con Dios. Nadie está obligado, ¿verdad? Ahora, yo sé que muchos están preguntando, yo ya fui bautizado, pero el bautismo bíblico nos indica que debe ser algo consciente, algo que sea razonado, algo de Jesús fue bautizado cuando ya tenía cierta edad, más de 30 años, ya 30 años. Entonces tenemos que creer, y entonces al creer confesar a Jesús públicamente a través del bautismo. Y es el bautismo bíblico que fue practicado por muchos siglos hasta que luego surgieron, ya de paso hay como 17 formas diferentes de ser bautizado, pero la palabra de Dios nos dice que el único bautismo válido es siguiendo el método que Jesús nos enseñó. Citaste hace un momento Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea. Es algo que debe crear conciencia en nosotros y, como dices, debemos tomar una decisión. Y es condicional a creer o no, a aceptar o no. Y si creemos, pero no solamente creemos, si tomamos la decisión, Dios nos da la oportunidad de tener una vida nueva. Y todo aquel que en él crea, ¿no? Todo. No hay excusa. Todos pueden tener esa oportunidad porque Dios quiere salvar a todos. Ahora, esa es una decisión del corazón que cada uno debe tomar. Es algo que yo diría es el antes y el después de la persona. Porque cuando nacemos en este mundo, nacemos para morir para siempre, por ser pecadores. Pero al ser bautizados, estamos dando un paso de fe, de nacer de nuevo para vivir para siempre con Dios. Importante ese paso de fe, porque ¿será que el agua tiene algo mágico? No, ¿Será no, que es agua común. Exactamente. Es agua común como cualquiera que usamos para tomar, para lavar los platos, para los trastes y lo que sea. Es agua común, pero representa, es un símbolo de la limpieza en Jesús. Símbolo de una tumba donde somos sepultados y salimos. Ahora, ¿por qué el agua? No sé, Jesucristo eligió ese método, él mismo fue al río Jordán. Y así Juan el Bautista lo bautizó y salió luego del agua. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Robert, perdón, me hiciste pensar, esto significa que, o sea, ¿por qué se bautizó Jesús? Sí, se supone que la Biblia dice que todo pecador, básicamente, son los que debemos bautizarnos, nacer de nuevo, como nuevas criaturas. Pero Jesús, que en algún momento lo vamos a tratar de manera más específica, no tenía pecado. Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Por qué lo hizo Jesús? Yo creo y tengo la firme convicción de que Jesús es nuestro ejemplo en todo. Y Él nos dio el ejemplo para que nadie tenga excusa de que, bueno, Jesús no lo hizo, yo tampoco tengo que hacerlo. Él es nuestro maestro. Y nosotros, como sus alumnos, por decir, seguimos el ejemplo de Él. Y Él más dijo, ejemplos he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lo dijo también en la Pascua, en la Santa Cena, en la comunión, ¿verdad? Y también en el bautismo. Y para que nadie tenga excusa de que yo no puedo, no. Bueno, yo creo que es un lindo ejemplo a seguir porque hay una bendición de un nuevo comienzo en Cristo Jesús cuando somos bautizados. Y me llama la atención en el pasaje que tenemos aquí de Mateo 3, del 16 al 17, que a los que nos están viendo y escuchando, les invitamos también a leerlo en sus hogares o donde nos estén viendo. Dice que después de ser bautizado Jesús subió, ¿no? Esa es una frase, una palabra muy significativa para lo que estamos estudiando. Subió del agua, los cielos fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero lo que me llama también la atención es que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Dios da la aprobación. Cada vez que hacemos eso, estamos haciendo lo correcto. Es correcto, y complacemos al Padre que está en los cielos. Correcto. Por eso los discípulos salieron a predicar y ellos predicaban lo que seguía era el bautismo. La gente se arrepentía, la gente comenzaba de nuevo. Tenemos el caso de el primer bautismo que fue hecho por un diácono de la iglesia, con un etíope que estaba leyendo la Biblia y dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y ahí lo bautizó él. O sea, hubo bautismo por inmersión. Y el apóstol Pablo mismo, cuando pensaba que estaba haciendo un favor a Dios cuando estaba persiguiendo a los cristianos, después nació de nuevo y se le dijo, hermano Pablo, ¿por qué te detienes? Arrepiéntate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y él hizo eso. Y era un maestro de Israel él. Sin embargo, todos estamos llamados a dar ese paso de fe. ¿Qué debemos hacer para recibir ese bautismo, para recibir esa bendición? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Yo creo que debemos hacer 3 cosas básicas. En primer lugar, creer lo que Dios dice en su palabra. Luego, ser instruidos por Dios en su palabra, y este es el propósito de esta serie de temas que estamos presentando, conocer más lo que Dios nos dice, y luego dar ese paso de fe, seguir y cumplir con las ordenanzas que Dios nos da. Y de esa manera estamos asegurando que estamos obedeciendo al Señor. Y cuando Él venga por segunda vez, entonces dirá, hijo, hija, hiciste lo correcto, vamos a vivir por la eternidad juntos. Que básicamente fue lo que decías que pasaba con el eunuco y Felipe, ¿no? En Hechos capítulo 8, el eunuco estaba leyendo lo que ahora nosotros sabemos que es Isaías 53, pero en ese momento cuando leía sobre el siervo sufriente, sobre aquel que tenía que dar su vida como un cordero, no sabía quién era. No sabía, el hasta que le instruyó. Exactamente, envía a Felipe, le instruye, y entonces ve un lugar donde había agua de la que estamos hablando y pide ser bautizado. Y eso a mí me habla que el bautismo no es una graduación, no es sino que no es algo que alguna gente piensa que tiene que estudiar por toda la vida. No, es el primer paso de fe. Yo cambio de dueño, acepto a Jesús, sigo su palabra y ahora tengo toda la vida para seguir estudiando, conociendo y amándole más. Así que yo animo a cada uno de los televidentes y cuando predico en diferentes partes, a que ellos den este paso de fe y que pongan su vida en las manos del Señor. Hay un último versículo que quisiera mencionar y que me gustaría que a los que nos escuchan y nos ven pudiesen recibir unas breves palabras importantes para su corazón de parte tuya, Robert. Hebreos 4:7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, el llamado es hoy, mañana es muy tarde. El mañana no nos pertenece. Dios nos da el presente para hacer las decisiones correctas. Por ello quiero animar a cada uno de nuestros televidentes. No esperes, el Señor te está llamando. Habla con tu líder espiritual, tu pastor, quien sea. Pregúntale, prepárate para un bautismo. Estamos para ayudarte, porque juntos tenemos que estar listos para cuando Jesús venga, para el reino del cielo, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Vamos en un viaje, las cosas van a terminar bien si hacemos siempre de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga.